Hola fanáticos, al fin revive Ben 10 y es hora de ser héroe. El regreso de Ben 10 a los cómics llega de la mano de Dynamite Comics. Después de algunos retrasos, finalmente tenemos detalles concretos sobre lo que se viene. El primer número de Ben 10, número 1, tiene su fecha de salida oficial para el 6 de mayo del 2026. Originalmente se esperaba para inicios de este año, pero se movió a mayo para asegurar la calidad y la coordinación de la distribución de parte de Dynamite Comics. Lo más emocionante de la historia en este cómic es que los creadores originales de la franquicia, Man of Action, están a cargo y tendrán un 100% de libertad creativa. El guión fue hecho por Joe Casey, que también trabajó en la serie original, y se espera que otros miembros como Joe Kelly y Duncan Rollo también aporten historia en el futuro. El arte fue creado por Robert Carey, conocido por su estilo dinámico y detallado. No es una continuación directa de Omniverse ni del reboot, sino una reinvención de la historia original, pero con un enfoque más profundo y moderno. Se le llama tono absolute, o también se le puede describir como la versión definitiva de Ben 10. Tendrá un enfoque un poco más maduro, explorando las consecuencias reales de que un niño de 10 años encuentre tecnología alienígena. Al ser un cómic, los creadores han mencionado que tienen más libertad creativa que en la televisión, lo que permitirá explorar temas de ciencia ficción y drama de forma más intensa. Se menciona que la serie explorará el impacto del Omnitrix, no solo en Ben, sino en cómo el mundo, incluyendo agencias gubernamentales, reaccionan ante la aparición de estos aliens. También tenemos lo que es la sinopsis oficial, que es la siguiente. Ben Tennyson y su familia están acampando cuando un meteorito se estrella cerca. Cuando el niño curioso investiga y encuentra el misterioso Omnitrix entre los escombros, a partir de ese momento nace un nuevo superhéroe. Esta nueva versión permitirá a Joe Casey y a su equipo ampliar la escala y el alcance de estos momentos cruciales y extrañables. Se explorarán diversos impactos del mundo real, con la participación periférica de los militares y una auténtica amenaza alienígena. Aunque es un nuevo inicio, se ha visto artes conceptuales que mezclan el diseño clásico con toques modernos. Veremos a los favoritos como Cuatro Brazos, Fuego y Diamante, pero con un estilo visual renovado. Como es común en la franquicia, tenemos al famoso grupo inicial de 10 aliens protagonistas. Según lo que se ve en las portadas, estos tienden a ser los mismos del reboot, pero con una renovación más realista. Iniciamos con XLR8. Podemos ver dos diferentes versiones en dos portadas, donde en una se ve una versión con traje negro y posición más humanoide, y en otra una versión más parecida a la del reboot, pero con características más realistas y detalladas. Como dato, ambas poseen las ruedas de los pies muy similares al Omni Handset del reboot. También tenemos esta imagen de la que al parecer sería la forma oficial, donde vemos que se parece mucho a esta versión. De Diamante podemos ver 4 diferentes versiones, siendo la primera solo el rostro con tonos más realistas y con rasgos faciales más definidos. También tenemos las dos siguientes imágenes,
donde se pueden observar que en ambas mantiene el color celeste claro, igual que el personaje en clásico. Y podemos notar que ya no tiene su traje característico blanco y negro. Por último, tenemos esta imagen de cuerpo completo, donde vemos que utilizará un tipo de pantalón corto. Llegamos a Cannonbolt, donde vemos tres versiones que la verdad se ven algo raras. Las expresiones faciales en ambos cumplen con las características de parecer alienígenas, pero honestamente espero que la versión final sea diferente. De las tres me gusta más esta, que aunque igual mantiene una expresión algo grotesca. Con Ultra T vemos cuatro versiones. Una donde solo se ve su rostro con diferencias claras a la versión clásica, viendo que tiene más líneas de tecnología. Seguimos con estas dos versiones, siendo esta la más fiel a la versión clásica, y que se puede notar que las líneas verdes tienden a llegar incluso al cuerpo blanco. Y tenemos esta segunda versión, donde vemos una mezcla entre clásico con el cuerpo blanco y reboot con las líneas moradas, más una posición más humanoide y delgada, como también un cambio en el ojo, siendo este una especie de luz. Con Overflow tenemos dos versiones, donde vemos en esta una forma de máquina grande y en la segunda manteniendo la forma de armadura, pero con un tono mucho más fresco en comparación con la anterior. En lo personal, me gusta más esta versión. Con Wolverine tenemos cambios completamente radicales a diferencia de su versión clásica, ya que tenemos tres versiones, iniciando con una donde solo vemos su rostro, donde se ve mucho más aterrador y salvaje. Seguimos con otra donde se ve como un personaje mucho más robusto y lleno de espinas. Y llegamos a lo que para mi opinión es mi versión favorita, donde vemos una forma más fiel al reboot, pero con características más de planta, con zonas del cuerpo florecidas y las lianas que lo caracterizan. Lo que no se sabe aún es si es que conservará las piernas o las lianas clásicas para caminar. Llegamos a Insectoide, donde tenemos cuatro versiones, dos de ellas inspiradas en reboot y las otras dos en clásico. Iniciamos donde solo vemos su rostro de insecto. Seguimos con la segunda, donde vemos una versión más fiel al reboot, pero con características más realistas a un insecto, con sus tonos azulados, y si nos fijamos bien, en esta tiene el aguijón en comparación al reboot, donde ya no lo tenía. La verdad, esta versión se ve bastante genial, me encanta. Y continuamos con la versión más fiel a clásico, donde lo vemos como un insecto gigante y más grotesco, conservando su tono verdoso de clásico. También tenemos esta imagen donde al parecer esta sería su versión final. En mi opinión, me gustan estas dos versiones. Seguimos con cuatro brazos, donde vemos la imponencia y realismo del personaje. Se logra observar que tendrá algún tipo de traje de pelea, y también se mencionó por parte de Duncan que es posible que mantenga el tipo poncho rojo que se ve en esta portada. También vemos la versión más fiel a clásico con su traje característico. Y también tenemos su versión solo del rostro y una de cuerpo completo, donde podemos ver más detallado su traje. Seguimos con Fuego, donde vemos un rediseño total. Al ser una imagen en blanco y negro, no podríamos saber si las zonas de carbón del cuerpo serían eso o algún tipo de traje versión armadura. Lo genial es el toque ligero y el detalle de las llamas de los hombros, similar a la versión de Bendy Smith. Si nos vamos a los dos diseños de las portadas, tenemos que esta versión es más fiel al dibujo filtrado, y siendo que quizás sea la versión definitiva. También tenemos esta otra versión similar, quizás con más llamas en su cuerpo. Por último tenemos lo que sería Materia Gris,
donde vemos un cuerpo delgado y un traje completamente nuevo. Por cómo se ve la posición del Omnitrix en su hombro, es posible que el personaje tenga alguna renovación en su estatura en comparación a la serie clásica, siendo quizás un poco más alto de lo común. Mencionar igualmente que en las portadas podemos ver dos versiones diferentes, siendo estas una que se asemeja muy similar al arte antes mostrado, y como característica especial se ve el gran cerebro en su cabeza. En mi opinión, llego a pensar que quizás le hagan algunas alteraciones en sus poderes y estatura, siendo más grande de lo normal y con algún tipo de telequinesis o algo así. También tenemos esta segunda versión, que la verdad no es mi favorito, donde vemos este tipo de lente en sus ojos y una forma física más extraterrestre que como se ha visto anteriormente. Luego de ver todos estos diseños, según Duncan en redes respondió a una pregunta de un fan, donde vemos que menciona que los diseños definitivos pueden ser muy diferentes a los que vemos en las portadas, y que en definitiva veríamos la versión 100% oficial en el cómic. También responde a preguntas de por qué no está acuático, a lo que él responde que ningún alien es descartado, solo van rotando. También en otra pregunta nos menciona que todo lo de la franquicia está disponible para hacer aparición en el cómic. Ahora hablando del Omnitrix, en las portadas se nos dejan ver 4 versiones. Una de ellas es solo el símbolo y transformación. La verdad no se ve mucho del Omnitrix, a diferencia de las otras 2 portadas, donde se muestra una versión muy parecida con características de circuitos plateados que se dejan ver. Seguimos con lo más fiel a la serie clásica y que toma forma incluso a un Omnitrix de Ben 10.000 de clásico, ya que se ve un poco más grande. Según Duncan en Twitter nos menciona que aún no se muestra la versión definitiva, pero que se parece a una mezcla de estos dos. Como es costumbre en Dynamite, el número 1 vendrá con varias portadas variantes de artistas increíbles como Dustin y el propio Duncan Rollow. En total tendremos 6 diferentes portadas, y en algunas con variantes, siendo estas las creadas por Robert Carey. Aquí vemos una portada que, según lo que yo creo, es donde vemos lo más parecido a los alienígenas que realmente veremos en el cómic, ya que aquí aparece fuego y batería gris, 2 de las filtraciones anteriormente vistas. Duncan Rollow. Esta es lo que vendría siendo mi segunda portada favorita. La primera es la de Robert Carey, y en esta podemos observar claramente también la diferencia entre los alienígenas, y incluso podemos rescatar algunos como la versión de Overflow, la versión de Insectoid del reboot, e incluso el traje y la forma de 4 brazos, y también la forma de fuego muy similar a la filtración anterior. Dustin Nguyen. Aquí tenemos una de las portadas más simples, más sencillas. Solo vemos a Ben y podemos ver el Omnitrix con los circuitos grises. Sebastián Piris. Aquí podemos ver una portada igual de hermosa, pasaría a ser la tercera favorita en mi opinión, donde podemos ver a Ben y a 4 brazos farmeando aura de una manera increíble. Eric Canete. En esta portada vemos versiones un poco más aterradoras y grotescas, podríamos decir, de los personajes, en específico Insectoide, Wolverine y 4 brazos, y la portada realmente se ve increíble. Por último tenemos esta versión de portada blanca sin imagen, quizás funcione para firmas de los artistas o solo para darle un estilo más simple.
Pero las portadas no son lo único filtrado. También tenemos 4 páginas del cómic donde podemos ver que representan posiblemente el inicio de la historia y el cómo Ben encontraría el Omnitrix en el bosque. Se ve a Gwen, Ben y el abuelo Max compartiendo. Luego a Ben yéndose, al parecer molesto. Y por último, la escena donde cae el Omnitrix del espacio. Destacar que el estilo de Ben se mantiene fiel a la serie clásica, pero conserva cierto realismo. El abuelo Max se siente como una fusión entre Max clásico y reboot, inicialmente por la chaqueta y forma. Por último tenemos el diseño de Gwen, que la verdad considero que es el mejor de todos. Me gusta la camisa con los tonos azules y celestes y que el símbolo del gato caiga en la mochila como icono de esta. También anunciarles que ya se encuentra disponible la preventa del cómic que saldrá oficialmente el 6 de mayo del 2026. En la página oficial de Dynamite puedes encontrar el tomo 1 y están disponibles 4 versiones. El cómic común, la variante con portada en bolsa sorpresa, la variante metálica y la versión con la portada de Duncan Rouleau y sin texto o logo. Todas estas ya se encuentran disponibles en la página oficial de Dynamite para la preventa. Como toda línea de Ben 10, no pueden faltar las figuras para la colección. Tristemente en este caso, según un tweet de Duncan, donde se le pregunta si habrán figuras del cómic, este responde que no, pero que no se cierran a la posibilidad y que todo depende del éxito del cómic y que en caso de realizarse serían hechas por la marca Playmate, las mismas que hicieron las figuras del reboot. Con esto ya sabemos que la posibilidad existe y solo queda darle el éxito que el cómic se merece para que se haga realidad. Para finalizar este análisis mencionaré mi opinión personal, ya que considero que el cómic se ve muy genial. La verdad no resisto las ansias de leer toda la historia y que al final tener una cercanía real a lo que sería la versión original de Ben 10 que los creadores, sobre todo Duncan, siempre nos quisieron contar. Me encanta que los aliens mantengan esa característica extraterrestre y espero con mucha emoción que el cómic tome popularidad y quién sabe, quizás en un futuro tengan la posibilidad de animar todo esto. Esto es una gran apuesta para la franquicia de Ben 10 y sobre todo después de tantos años desde el final del reboot. Esperemos que tenga el éxito que merece y que al final podamos disfrutar la historia original que nos quieren contar. Y llegamos al final, venáticos. Gracias por ver el video y disfrutar del análisis. Si te gustó la información, puedes demostrármelo con tu like o compartida. También espero lograr tener una copia física en mayo y una vez la tenga, estarán viendo review de la misma y análisis aquí en el canal. Esperemos salga más información y vean mi video donde hablo de las filtraciones de la posible serie de Ben 10. Nos vemos en la próxima. Adiós.